Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24. En este capítulo 24 nosotros tenemos el proceso ante el gobernador Félix. Hoy el versículo 20 principalmente. O si no, dice que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. Aquí entonces Pablo primero, desde el 19 había dicho, pero estaban algunos judíos provenientes de Asia. Estos provenientes de Asia, que son los que deberían haberse presentado ante ti para acusarme, si tenían algo contra mí. Y ahora dice, o si no, que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. Y bueno, esto es entonces lo que encontramos, ¿verdad?, en este versículo que vamos a ir estudiando un poco. Es el versículo 20 en este caso. El versículo 20 que nos presentan directamente y nos dice que de por sí, si estos tienen algo contra mí, que ellos lo digan. Pero si no tienen nada, ¿por qué vienen e inventan, verdad, cosas? Por eso decíamos anteriormente, en los cursos anteriores, la famoso oye endache. Miren que todo este capítulo 24 es muy interesante, porque peañan de ñamañamiana y la de contexto histórico, porque sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho en nuestra sociedad. Es decir, esto sucede luego en la propia humanidad. Miramos un poco, haciendo así como una síntesis bien general, todo lo que significa esto del proceso, porque todo el capítulo 24, luego después vamos a ver que hay un encarcelamiento en Cesarea después de todo esto, de toda esta autodefensa de Pablo. Primero la acusación, la autodefensa y después entonces una decisión, pero es una decisión también momentánea, la del procurador Félix, que va a ser el encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Este proceso que comienza ya en Jerusalén, ¿verdad? Porque en Jerusalén es el Sanedrín el que lo llama. Después, cuando iba a haber esta emboscada y querían matar, incluso decíamos en el capítulo 23, cuando teníamos
la conjura famosa en el versículo 12, los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Y después de ser descubierto, el sobrino de Pablo, todo eso, hijo de la hermana de Pablo, vamos viendo cómo Pablo se salva. Bueno, eso es lo que había sucedido al comienzo. Pero el comandante después lo envía y dice, bueno, no, esto hay que hacerlo correr aquí rápidamente. Yo no puedo decidir y yo no puedo tenerlo aquí porque esto se me va a armar aquí un alboroto y nada más y nada menos que en Jerusalén. Roma, los romanos de por sí, la famosa paz romana, o las armas, la guaya entrar con fuerza, baretebe, o si no directamente la paz romana, el silencio y todo va bien. Imagina el estilo de Roma, ¿verdad? Así se manejaba y se llevaba adelante el imperio. Y por eso es que el que macaneaba aquí sabía cuáles eran las consecuencias. Y por eso que también este comandante sabe, digamos así, sabe cómo actuar o tiene conocimiento de cómo debe actuar. También sabemos que el procurador Félix, incluso nosotros lo vemos aquí, habiendo sido un esclavo, habiendo sido liberto, y ahora con las intrigas mismas que él había ganado ese puesto y es uno de los primeros, ¿verdad? El primero de los gobernadores, dice que siendo esclavo después llega a ser nada más y nada menos que a ser un gobernador. Eso nunca había pasado en la historia romana y este es el primero. Y por lo tanto era bastante sanguinario. O sea, todo eso que tenía por dentro, el hecho de haber sido esclavo, etcétera. Entonces, y por eso es que se le manda también a estos lugares difíciles donde tiene que apaciguar. Pero apaciguar en el sentido de la apaciguante, pero ella con buenas palabritas lleva. Que lee la Villa Cuerve, no, a ver, que lee con la guasa, con las armas, ¿verdad? Con los soldados, con la represión total. Bueno, y todo eso es lo que estamos notando aquí también. Y es lo que vemos. Y por eso vienen y le acusan también a Pablo. Y Pablo tiene que saber defenderse de esto. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Ay,
que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Muévele, ay niñito Dios que estás dormido. Ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido. Déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La exposición internacional 100 Belenes en el Vaticano regresa a Roma. Esta es ya la 7ª edición. Este evento reúne más de 125 belenes creados por artistas de todo el mundo. Desde Francia, Croacia, Taiwán, Paraguay o Japón son algunos de los lugares desde los que han llegado los pesebres, creados con materiales que no dejan indiferentes a todos los turistas que pasan por aquí. Entre ellos destaca uno que representa el Jubileo 2025. Este Belén, creado por los artistas de la Asociación Ciudad del Pesebre de Florencia, está montado sobre una enorme barca con los símbolos del Jubileo en el fondo. Todos ellos se encuentran en el lateral izquierdo de la Plaza de San Pedro, es donde se pueden ver estos 125 belenes. Entre las piezas más inusuales se encuentra un Belén dentro de un extintor de bomberos y otro completamente tallado en mármol sobre una mano que lo sostiene. Todos ellos se podrán ver hasta el 6 de enero de 2025. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos, el niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y calle Guá color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, ehuelu que lonita, ñaque yara y peñuará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de vellú. Y estamos en Nochebuena, la noche del Moraijú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco el ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, ehuelu que lomina, ñaque yara y peñuará. Los amigos y el cariño hacia Jesús se mezclaron con la caña y el famoso arroz Jesús.
en la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisagua y la gente, ovejas de corazón. De regalos sandía y cipá, naranjitas y pacobá, ehueru que lo mitad, ñande yara y peguará. De regalos sandía y cipá, naranjitas y pacobá, ehueru que lo mitad, ñande yara y peguará. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 24 y queríamos mirar un poco, decíamos así como una síntesis de todo lo que está sucediendo en esta segunda narración, porque esta es la segunda narración que ya es el discurso. La primera parte es el proceso, que es la acusación, porque en el versículo anterior del capítulo 23, decía luego directamente, la leyó y le preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Eso es el procurador Félix cuando se encuentra con Pablo. Pero el procurador Félix ya había recibido la carta de parte de Claudio Lisias. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado. Fui con la tropa y lo rescaté sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. ¿Se dan cuenta? O sea, Claudio Lisias o Pillabaité. Pero el problema aquí no era luego si él estaba haciendo bien, sino que era el disturbio, el alboroto. Pero después de la acusación, ¿verdad? Tanto Ananías como los ancianos que van ahí ante el procurador Félix, llevando a este abogado Tértulo, ellos, hoy te baité, la carga sobre Pablo. Pablo es el que alborota, Pablo es el que viene aquí a hacer entonces cosas negativas. Entonces él, sin embargo, se dio cuenta, el comandante se da cuenta. Encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. Ni la muerte ni la cárcel, ni nada por ahí. Luego se me informó que había una conspiración contra él y enseguida te lo he mandado, informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. O sea, pea llaman de pobre, porque si anda y botalla a Jerusalén, porque a ver, iba ahí la situación, diga tú, ahí no hay cotaña de el alboroto, y sabemos muy bien lo que significa Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén y todo eso. Entonces, mejor nomás Cesarea Marítimo, bebe yaneñan en Bareteve, de Erecoveina autoridad web. Entonces, le llevan a Pablo ahí. Bueno. Ahora, en el 24, nosotros ya habíamos visto que el procurador continúa aquí y lo manda, ¿verdad? O sea, lo recibe en Cesarea. Y así este proceso de Pablo nosotros tenemos en Cesarea que se va a realizar. Esta vez será ante el gobernador Félix. Y el sumo sacerdote se presenta con un abogado para defender la ley judía frente a la autoridad romana, afirmando que la secta cristiana es un peligro para la paz en el imperio. O sea, ellos van a presentar por ahí, estos nazarenos son un peligro para el imperio.
Y Roma, pues en ese sentido, la cuestión religiosa no tolera teoía, y menos aquellos que no son aceptados por el imperio todavía. Imagínense. Entonces Pablo hace entonces una defensa apasionada del camino. Pablo es el que va a defender aquí, que es de paz y no de discordia dentro del judaísmo, ya que el propio Pablo asiste frecuentemente al templo. O sea, él dice, yo no tengo ningún problema. Yo aquí no llevé muchedumbre. Yo aquí solamente hace 12 días que llegué. Yo no fui a crear ningún alboroto en medio de nadie. Entonces, autodefensa se presenta. En cuanto Tértulo había presentado en una forma muy general, él ya le está juzgando a Pablo y como está diciendo, encontramos, dice, a esta plaga de hombre. Eso en una forma muy personal le está diciendo. Después en una forma política también, ¿verdad? Que provoca alboroto entre los judíos. Es una cuestión política. O hubo creañan de Abitebe o lo que sea, un alboroto, que también es mentira, porque no era él, ¿verdad? Sino que eran los mismos judíos. Y después el tercer elemento también dice que es jefe de la secta de los nazarenos. UPBAE y Supegina, que es un problema religioso, personal, político, religioso. Todo esto entonces aquí le pone encima. Hasta intentó profanar el templo, ¿se dan cuenta? Pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrías darte cuenta. O sea, lo hace de una forma muy general, pero no da razones, como ya dijo Claudio Lisias en su carta que le envía al procurador Félix. O sea que Félix más o menos, cuando oía Ina, porque o leemos de carta, o entendemos, Eva lo Ina con Así que vamos a continuar, queridos amigos, y volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla
brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Nacieron. Así. ¿Va a final? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios como herencia, entre en un proceso de conversión para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en
En adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento. Estábamos mirando, ¿verdad?, todo lo que significa este proceso, todo lo que significa las acusaciones. Y aquí a Pablo se le quiere acusar, pero él va frecuentemente al templo, nunca provocó tumulto, que él lo dice en su autodefensa. Yo no fui a provocar ningún tumulto. Yo no me fui a ninguna multitud. Acuerdan con la UAC contra. Yo me voy tranquilamente, o me fui para adorar. Y él dice también eso. Y apenas 12 días que estoy ahí, me voy para adorar y ellos se me vienen así encima y me crean. Ahora, este camino, es decir, la vida cristiana, la vida del seguimiento de Jesucristo, solo puede ser entendido a partir de la fe en la resurrección de Jesús. Y decíamos en nuestro estudio que leitmotiv, idea central, y caracucuella yujuañandé,
en esta presentación del capítulo 24 es justamente sobre el tema de la resurrección. Sobre el tema de la resurrección. Va ere Pablo go habla oye defende, va ere Pablo go habla de sacarse, etc. Y todo es porque él dice, yo soy seguidor del camino de Jesucristo. O sea que es una cuestión de seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo siempre desestabiliza a todo lo que es malo y todo lo que es egoísmo, ¿entienden? Y Pablo, como predica y hace que se entienda la ley verdaderamente de Jesucristo, porque él después va a decir, yo tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos, ¿se dan cuenta? Una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Aquí toma la idea central del libro de Daniel, del profeta, ¿verdad? Capítulo 12, del 1 al 3, cuando nos habla Daniel, dice que del polvo de nuevo se levantarán una resurrección de los justos y de los injustos. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Esa es la forma como presenta la parusía, cómo se representa la resurrección final. Y esto quiere decir, famoso también San Mateo utiliza a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? La ovejita, los cabritos, etcétera, etcétera. Bueno, y por lo tanto, él, a partir de la fe en la resurrección de Jesús y en el triunfo de la vida, de acuerdo con la ley y con el anuncio de los profetas, él no está absolutamente ajeno, al contrario, yo como estos, dice luego él. Yo continúo y sigo con la fe, con la tradición, es decir, con la transmisión de Moisés, con la transmisión, con la tradición de los profetas. Ahora, muchos manuscritos del libro de los Hechos traen la adición en el versículo 6b y 7. Queríamos juzgarlo según nuestra ley, pero el tribuno Lisias llegó y lo arrancó de nuestras manos con mucha violencia, ordenando a los acusadores que comparecieran delante del Señor. Bueno, eso entonces, queridos amigos, es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta aquí. Es muy interesante, es muy importante. Porque aquí te quiere demostrar el famoso culpable, mala culpable. Entonces, Ananías, los ancianos, los judíos de por sí que le están queriendo acusar a Pablo y lo quieren matar, porque hay una conjura para matar a Pablo, capítulo 23, versículo 12. Sin embargo, no es así. Y aquí está, con esta adición, vemos siempre oímante a alguien la culpable. Entonces le echan la culpa a Lisias. El tribuno Lisias llegó y lo arrancó de nuestras manos con mucha violencia. O sea, ahora llegan, pobrecito, la roña Huepotier, roña Capete, los soldados romanos vienen y nos arrancan, pobrecito, nosotros nuestras manos. Ellos son violentos con nosotros, ordenando a los acusadores que comparecieran delante aquí del Señor, delante de Félix, ¿verdad? Eso fue antes, mucho antes. Pero ahora él sabiendo, apenas de irete y veinte, y nosotros estábamos conjurando a los yucas, imagina yo ya como ana de emboscada, de irete, ¿verdad? De que Lisias les saca y les arrebata, dice, de su propia mano. Ahora, esta adición muestra que las autoridades judías les hubiera gustado juzgar a los cristianos sin la interferencia del poder romano. Entonces, queridos amigos, esto es interesante y esto es un contexto histórico, porque ciertamente que así mismo como leemos no es una cuestión histórica, pero sí hay elementos históricos que sucedieron y que ahora se nos está poniendo en una narración como la que nos ofrece Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y radicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo. Eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama a extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia.
Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus predefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, son las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, son las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Muchas felicidades. Que los corazones sigan. ¡Que viva el Paraguay! Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita quien me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita quien me espera en las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Gracias. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. 2 corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, 3 corazones en un solo amor.
tanto amor que un único Dios quiso un corazón. Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy estamos leyendo esto, ¿verdad? O si no, que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. ¿Qué delito cometí? Y eso es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Ellos aquí directamente alegan nomás ya, pero muy por encima. Nunca entran en el caracú. Nunca entran en lo que ellos hicieron o están pensando o están tramando. Recién decíamos que ellos dicen, queríamos juzgarlo, dice, según nuestra ley. Hasta ahí nomás, queríamos juzgarlo según nuestra ley. Pero, cuando te pone ya el pero, hoy mantiene adversativo, Upea dice, orean ahí, pobrecito, diga tú ya, po ayepa, según nuestra ley, pero ¿por qué? Y ahí te mete la causa. El tribuno Lisias llegó y lo arrancó de nuestras manos con mucha violencia. Ay, pobrecito, vino con tanta violencia. Y ellos lo que estaban haciendo con Pablo, nada. O sea, ¿qué quiere decir? Para él entonces queríamos juzgarlo según nuestra ley. Bailan de ley. Nesea, capetere y culture, yucandra, pisabe ahí mismo, en un tumulto. Pero violan de ley. La ley marcial ya eso, ¿verdad? Y entonces, con mucha violencia, ordenando a los acusadores que comparecieran delante del Señor. Que comparecieran delante del Señor, es decir, delante de Félix. O sea, que ahora indica tú ya pues va a ver, etcétera, etcétera. Y por eso viene como una acotación y como una
nota muy importante que entendamos nosotros. Esta adición que se pone en el capítulo 6 y 7 muestra que a las autoridades judías les hubiera gustado juzgar a los cristianos sin la interferencia del poder romano. Orero ya pon de orero ya posee, orero ya captún de manos asá sobre cualquiera, porque orela lo manda, orero de colado poder, orero captú, oro juzga a todo el mundo, como nosotros queremos, como nosotros queremos. Entonces, esto es, queridos amigos, lo que estamos aquí entendiendo. Y mucho antes, luego, por eso Pablo dice, yo me esforcé o me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Yo, sinceramente, dice Pablo, se está presentando y está diciendo directamente, sí, no hay nada que ver con son ellos los que están detrás mío y me están queriendo incluso matar, ¿verdad? Porque eso sí, él ya podría decir, capítulo 23, con esta conjura, ya entendé puramente. Después de varios años, he venido a traer limosna a mi nación. Entonces él presenta aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que él estaba haciendo en ese momento? Pero incluso cuando Pablo en el capítulo 22, ¿se acuerdan? Que él había también presentado una defensa también, o sea, él había dicho qué es lo que había hecho, pero esto era el discurso ante los judíos cuando estaba en Jerusalén. En un momento va terminando, ¿verdad? Y dice que se encontró ante el Señor, vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo acusaban y lo estaban matando. Pero él me dijo, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Hasta ahí el discurso de Pablo. Y miren, enseguida dice, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. Pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de esta tierra porque no merece vivir. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces son ellos, ¿verdad? Ya, y eso en Jerusalén, es cuando él había pedido hablarle un poco, hace el discurso, habla en hebreo, se dirige a sus compatriotas, y ahí ellos reaccionan después. O en Duyo hasta cierto punto, hasta ahí le escucharon. Pero después reacciona, quita a ese hombre, ¿viste? Que son ellos los que están reaccionando. ¿Por qué reaccionan? Y porque él está anunciando el tema de la resurrección. Él está hablando. Y después continúa, es muy interesante, ¿verdad? Que ya hemos reflexionado, pero vea, ya viendo una cabella y que vean, ya entendés, jamás ya ve Pablo, ella va, o presentaba de Yara, y sobre todo, como decíamos, el tema de la resurrección es el tema, es la espinita, entonces, que les hace doler y les hace, gritar, ¿verdad? O pela, yo que sé, vela Pablo, ve. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.